tardes. A nombre del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, le damos a todas y a todos una cordial y cálida bienvenida. Esta conferencia virtual es organizada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, promovido y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. El proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica es ejecutado por el consorcio conformado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Mi nombre es Luis Díaz de Amat y seré el moderador de esta sesión. Antes de iniciar, tengo algunas recomendaciones técnicas, básicamente, que darles y que es importante que tomen en cuenta. Número 1, si tuvieran alguna pregunta sobre algo de la exposición principal o sobre lo expuesto, sobre el tema que se va a abordar en esta sesión, la pueden enviar en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior central de su pantalla. El equipo de comunicaciones las irá agrupando para que al finalizar el panel del evento, las exposiciones, las preguntas puedan ser absolvidas por los panelistas y por los ponentes. Número 2, y finalmente, es muy efectivo que se conecten desde un lugar con buena calidad de internet, buena conexión, para que tengan una buena estabilidad y no haya ruidos en la comunicación, y tener audífonos de preferencia a la mano para obtener una mejor calidad de audio. Con estas recomendaciones dadas, quiero dar el pase a Jenna Gami. Ella es directora adjunta del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, para que haga una breve introducción al tema que nos convoca el día de hoy. Adelante, Jenna. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Feliz año nuevo. Esperamos que sea un año bueno para cada uno de ustedes. Como Luis mencionó, soy Jenna Gami, soy directora adjunta del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, y es un placer para mí estar aquí para dar la bienvenida a este webinar y más tarde contribuir con la facilitación del panel y de las buenas preguntas que estoy segura van a entregar. Quería empezar un poco recordando cómo cerramos el último webinar que tuvimos con ustedes en 2021. Quizás algunos de ustedes participaron. Presentamos nuestro estudio Abriendo el Caño, estado de financiamiento en la infraestructura natural para la seguridad hídrica en Perú. Y este estudio mostró el crecimiento exponencial en ese sector en los últimos años. El estudio también destacó el interés tangible de nuevos sectores de entrar en ese sector de la infraestructura natural para el agua, como los sectores que usan el agua desde saneamiento a agricultura y nuevos programas como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en Perú. Y cada vez más vemos ese tipo de iniciativa creciente para contribuir más en ese sector, y aplaudimos estas iniciativas porque son necesarias. Vemos cada día más las evidencias de las crisis de cambio climático, las crisis hídricas que nos tocan en nuestras comunidades, en nuestros países, y ese tipo de acción es necesaria. Y eso es lo que nos trae a este primer webinar ecosistémico del año 2022, en que vamos a enfocar en un tema crucial para sostener y dirigir bien esos recursos que están creciendo para la infraestructura natural para el agua. Para que podamos priorizar y justificar la movilización de esas inversiones, es necesario describir y cuantificar cómo esperamos que esas intervenciones en la infraestructura natural beneficien a nuestras comunidades y contribuyan a mitigar los riesgos hídricos.
Las y los responsables de la gestión de los recursos hídricos, el desarrollo de proyectos y los sustentos técnicos deben trabajar juntos y juntas de forma estratégica y ágil para usar la mejor información disponible para apoyar la acción con el cuidado y la urgencia que se requiere en ese momento. En nuestro proyecto trabajamos con entidades diversas, públicas y privadas, desde el nivel nacional al nivel local, para movilizar inversiones en la infraestructura natural para el agua. Y nuestra experiencia nos ha enseñado que los modelos hidrológicos desempeñan un papel fundamental en este proceso, pero también que a veces se quedan cortos o se pueden quedar cortos a la hora de generar información que sea útil, utilizable y utilizada para la toma de decisiones. Y por ello hemos reflexionado y trabajado bastante en nuestro equipo y con nuestras contrapartes para afinar un proceso y un enfoque adecuado para ese contexto y para el uso de modelos hidrológicos para la infraestructura natural. Y hoy tenemos el gran placer de presentar esta guía, que es este producto de mucho esfuerzo, y ofrecerla a ustedes, a actores diversas, que buscan cuantificar los impactos hídricos de las intervenciones en la infraestructura natural de una forma que los resultados de esta modelación o esta cuantificación de los impactos sean accesibles para equipos integrados de responsables para la toma de decisión, que a veces no saben de los detalles de los modelos hidrológicos, y por los especialistas técnicos que tendrán el cargo de generar esta información. Esperamos que esta publicación sea una contribución valiosa al diseño, evaluación y movilización de inversiones que tanto necesitamos en estos momentos en Perú y más allá. Y con esas palabras, paso de nuevo a Luis para que podamos conocer la guía y luego conocer las preguntas y comentarios que ustedes tienen al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Yenagami. Tal como tú lo has dicho, a continuación vamos a pasar a la parte de presentación oficial de la guía de modelación. Para ello, invito a Boris Ochoa Tocachi y a José Cuadros, autores de la guía, a encender sus cámaras, por favor. Boris Ochoa Tocachi es PhD, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por el Imperial College London, Reino Unido, e ingeniero civil por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Es el CEO, director ejecutivo, de ATUC Consultoría Estratégica, fundador del Instituto de Investigación Aplicada a la Sostenibilidad y es asesor científico del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Boris ha desarrollado su experiencia profesional y académica en torno a la hidrología de ecosistemas de montaña, monitoreo hidrológico, gestión de servicios ecosistémicos. En los últimos 5 años ha publicado más de 25 artículos científicos y resúmenes de políticas, colaborando en más de 70 presentaciones en conferencias, seminarios y talleres, y ha recibido 10 premios y reconocimientos. Actualmente, Boris investiga sobre cómo combinar conocimiento ancestral y soluciones basadas en la naturaleza con ingeniería tradicional hidrológica para resolver problemas relacionados a la seguridad hídrica nacional y global. José Cuadros Adriazol, en Hidrología y Servicios Ecosistémicos en Condesan, para el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Su posición se enfoca en la conceptualización, desarrollo y mejora de herramientas de modelamiento para estimar beneficios hidrológicos de intervenciones en infraestructura natural. Asimismo, participa en el diseño de sistemas de monitoreo para medir la efectividad de intervenciones, vinculándolas a las intervenciones de modelamiento utilizadas.
José es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa e ingeniero industrial de la Universidad Católica de San Pablo. Posee una maestría con distinción en hidrología y gestión de recursos hídricos del Imperial College London, en Reino Unido. Ha recibido la beca Chevening para estudios de maestría y la beca Generación del Bicentenario para estudios de doctorado. Le doy el pase a Boris y a José para la presentación oficial. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Ha sido un trabajo de varios años en los que ha estado involucrado un equipo de especialistas, pero sobre todo de experiencias que nos han llevado a construir esta guía. Ha sido también un sueño, digamos, que lo hemos venido desarrollando durante años en el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica e incluso desde un poco más por las instituciones que son parte del consorcio implementador de este proyecto. Voy a compartirles la pantalla. De hecho, la guía es bastante extensa, entonces voy a tratar de ser lo más corto, rápido posible para que puedan luego ustedes explorar el documento que va a estar disponible para su descarga en la web de Forest Trends y del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Y voy a proceder a apagar mi cámara en caso de que haya algún problema de estabilidad de conexión a Internet. Como les comentaba, esta guía ha sido desarrollada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica con las instituciones que ustedes ven en pantalla. Lo que vamos a ver aquí es rápidamente cuál es la estructura de la guía, cuáles son estos elementos que estamos introduciendo en la guía para poder utilizar la modelación hidrológica como una herramienta de toma de decisiones en proyectos de infraestructura natural, tanto en su diseño como en su evaluación. Y en estos dos volúmenes en la que hemos dividido el documento, el primero de cómo seleccionar modelos para poder utilizarlos en el diseño y evaluación de proyectos de infraestructura natural, y el segundo en cómo implementar modelos y una guía de buenas prácticas en cuáles consideramos que son orientaciones válidas para poder tener buenos resultados. Entonces, esta guía, como les comentábamos, ¿para quién está dirigida? En realidad está dirigida para profesionales no solamente técnicos o técnicas en hidrología, sino todos aquellos profesionales que requieran utilizar o que utilicen modelos hidrológicos. Por un lado, sí, los especialistas en modelación hidrológica e hidrólogos y hidrólogas, pero también, por otro lado, el equipo completo de especialistas que formulan y evalúan proyectos de infraestructura natural, tomadores, tomadoras de decisión, que no necesariamente son especialistas, pero que sí necesitan utilizar los resultados de modelos para tomar decisiones y evaluar proyectos. Entonces, realmente estamos tratando de hacer un universo más amplio en la audiencia de esta guía. La guía de modelación inicia describiendo conceptos clave en estos dos campos, lo que ustedes ven en verde y lo que ven en azul. Primero, conceptos básicos de infraestructura natural. ¿Qué es infraestructura natural? ¿Qué son servicios ecosistémicos? La cascada de servicios ecosistémicos. Y luego, conceptos básicos en modelación hidrológica. ¿Cómo es la práctica de la modelación? ¿Cómo se desarrollan modelos y cuáles son los objetivos de modelación? Antes de entrar ya en la materia de la guía de modelación como tal. Entonces, en estos conceptos describimos qué es infraestructura verde, qué es infraestructura natural, cómo se comparan estos diferentes tipos de infraestructura con la infraestructura ingenieril más tradicional, qué son servicios ecosistémicos, especialmente qué son servicios ecosistémicos hídricos, la relación entre los procesos hidrológicos, el ciclo hidrológico como tal y la generación de servicios ecosistémicos para que haya una conexión más clara, y luego cómo esa estructura, esos procesos biofísicos, esas funciones que se generan en los ecosistemas producen servicios ecosistémicos, y luego en la relación con el sistema económico-social, es decir, con el sistema humano, cómo generan beneficios y cómo podemos darle valor. Entonces, iniciando con estos conceptos, realmente nos ponemos en la misma página antes de poder entrar a hablar de modelación. Y luego ya entramos en materia. Entonces, ¿qué modelo hidrológico? Bueno, básicamente un modelo es una representación del ciclo del agua. Utilizamos ecuaciones, utilizamos simplificaciones, aproximaciones de esos procesos reales. Los modelos pueden ser en físico, como el que ustedes ven aquí, que tiene ya siglos posiblemente de más de antigüedad. La piedra de Saigüite, que está localizada en Apurímac, en Perú, que era un modelo físico que ya representaba el ciclo del agua, pero lo que nosotros hacemos ya en la actualidad, que son modelos
de simulación o modelos computacionales. Entonces, esta guía se refiere precisamente a los modelos hidrológicos de simulación. ¿Cómo utilizamos la modelación hidrológica en el contexto del diseño y evaluación de proyectos de infraestructura natural? Principalmente en tres objetivos. Primero, entender los procesos de un sistema hidrológico, porque de eso depende, de ese entendimiento depende el efecto que nosotros queremos lograr con los proyectos de infraestructura natural, para hacer predicciones hidrológicas en base a escenarios definidos, porque realmente lo que nosotros queremos es que la modelación sea una herramienta que permita guiar hacia dónde van las inversiones. Entonces necesitamos modelos futuros y modelos alternativos que pueden ser simulados a través de la modelación. Y para también apoyar y robustecer la generación de datos de información, porque los modelos son tan buenos como los datos que introducimos en ellos. Entonces la modelación es muy buena cuando no tenemos datos, pero es aún mejor cuando tenemos datos. Es decir, la modelación se vuelve complementaria al monitoreo y realmente se alimenta de esos datos de monitoreo. La guía también a lo largo del documento tiene estas frases síntesis como las que ustedes ven aquí en letras negras bastante grandes, en donde extraemos mensajes clave a lo largo del documento que queremos realmente comunicar y que sean resaltados. Por ejemplo, una que ponemos aquí, que está en la introducción, donde decimos una mayor complejidad en un modelo no se traduce necesariamente en mejores resultados para la toma de decisiones. A veces creemos que tener un modelo más complejo es mejor, no necesariamente es así, y en la guía discutimos el por qué. Luego ya hablamos de desarrollo de modelos. Estamos conscientes de que no todos los proyectos y no todos los equipos van a tener la capacidad de desarrollar sus propios modelos hidrológicos, pero es una buena introducción porque nos permite también pensar en que cuando seleccionamos un modelo hidrológico que ya existe, tenemos que iniciar desde decidir cuáles son los procesos hidrológicos que queremos modelar, cuáles son las percepciones que nosotros tenemos del funcionamiento del sistema antes de poder seleccionar el modelo. Entonces, tener esta sección introductoria, si bien no necesariamente, como decimos, todos los equipos van a desarrollar sus propios modelos, es importante para poder tener fuertes bases conceptuales de modelación. Y luego llegamos a esta parte de aquí, que es el corazón realmente de la guía de modelación. Son estos dos volúmenes en donde nosotros estamos, por un lado, orientando a cómo seleccionar los modelos hidrológicos más apropiados para el caso en cuestión y segundo, cómo implementar la modelación hidrológica integrada en todo este proceso. Entonces, en cómo seleccionar el modelo hemos definido 5 pasos. Esto se alimenta bastante de un documento que publicó WRI hace algunos años, que son modelos de servicios ecosistémicos. Entonces, aquí tenemos 5 pasos. Decimos, primero necesitamos determinar las preguntas de gestión y definir su alcance. Estas preguntas de gestión son preguntas políticas, porque cuando queremos solucionar un problema a través de la infraestructura natural, realmente esas preguntas son de mucho más alto nivel. Por ejemplo, ¿cómo podemos, a través de proyectos de infraestructura natural, producir desarrollo socioeconómico? ¿O cómo podemos superar la pobreza? ¿O cómo podemos incrementar el nivel de educación y de remuneración de mujeres y de niñas en las comunidades? ¿O cómo podemos incrementar la producción agroindustrial de una zona? Son preguntas de alto nivel que luego son traducidas y limitadas para que puedan ser modeladas en un modelo hidrológico. El segundo paso es identificar los servicios ecosistémicos prioritarios que queremos modelar. Aquí también voy a dar un poco más de detalles. Luego, conceptualizar las intervenciones sobre la infraestructura natural que queremos modelar. El cuarto paso, reconocer el contexto de toma de decisiones, los recursos, los datos y las capacidades disponibles que a veces son limitadas. Y tomando en consideración estos 4 pasos, evaluar los modelos hidrológicos preseleccionados que estén disponibles en este contexto y seleccionar el más apropiado. Cuando seleccionamos el modelo, pasamos al volumen 2. Entonces, aquí tenemos una guía de buenas prácticas de cómo implementar la modelación hidrológica. Entonces, empezamos con el paso 6, que son generar datos primarios o compilar datos secundarios, y hablamos bastante críticamente sobre la calidad de los datos, porque como decimos generalmente en la teoría de modelación, basura entra, basura sale. Entonces, queremos que esto sea bastante crítico, bastante bien evaluado al momento de hacer la modelación. El siguiente paso, el 7, elaborar escenarios de modelación para poder
conocer o estimar impactos futuros o impactos alternativos. Esto de la generación de escenarios es realmente es tan importante como seleccionar el modelo. Generar escenarios es lo que realmente nos permite que probemos hipótesis o que probemos si es que los proyectos van a funcionar. Entonces es un paso bastante importante. Y luego los pasos 8, 9 y 10, que son iterativos, son cómo ya se integra la parte más tradicional, digamos, de la modelación hidrológica. Calibrar y validar modelos que de una manera robusta, idealmente automatizada, evaluar los cálculos y el desempeño del modelo con análisis de sensibilidad y de incertidumbre. Y paso 10, interpretar los resultados adecuadamente para toma de decisiones. Entonces, en este volumen 1, donde decimos cómo definir los modelos para la toma de decisiones, proporcionamos unas preguntas guía en cada uno de esos pasos que pueden ser respondidas para poder manejar de una manera de embudo hasta poder seleccionar los modelos más apropiados. Entonces decimos en el paso 1, 4 preguntas. ¿Cuál es la pregunta de gestión que queremos atender usando el modelo hidrológico? En la pregunta 2, ¿cómo podemos definir el alcance de esta pregunta de manera que obtengamos salidas relevantes de un modelo? Pregunta 3, ¿qué formatos, por ejemplo, series de tiempo de caudal, mapas de variables biofísicas, requerimos de las salidas? Y pregunta 4, ¿qué niveles de exactitud y precisión son necesarios para tomar una decisión sobre esta pregunta? Como decíamos, la pregunta de gestión puede ser: ¿podemos, a través de proyectos de infraestructura natural, generar desarrollo socioeconómico? Si definimos luego en la pregunta 2 el alcance, significa que a través del proyecto de infraestructura natural, de las intervenciones en el ecosistema, podemos incrementar, por ejemplo, caudal base. El caudal base nos va a permitir generar mayor producción agrícola en temporadas de estiaje y por tanto esta mayor producción agrícola va a generar mayores ingresos para la comunidad. Es donde tendemos el puente entre la hidrología y la gestión política. Luego, ¿necesitamos series de tiempo o necesitamos datos desagregados? Por ejemplo, ¿necesitamos datos desagregados para saber dónde hacer las intervenciones o necesitamos simplemente series de tiempo para saber si es que el caudal va a estar cambiando o alguna otra variable, por ejemplo, calidad de agua, sedimentos, va a estar modificándose también? ¿Qué niveles de exactitud y precisión necesitamos? No en todos los casos necesitamos una precisión milimétrica. Muchas veces las preguntas que tenemos que responder se pueden responder con datos a veces mucho más generales y con simulaciones a veces mucho más sencillas. En el paso 2, para identificar los servicios ecosistémicos prioritarios, proponemos 3 preguntas guía. ¿Qué servicios son importantes para nuestra toma de decisiones y a qué escala geográfica? En el paso 6, ¿qué procesos y funciones hidrológicas controlan esos servicios ecosistémicos? En el paso 7, ¿qué indicadores hidrológicos pueden ser usados para obtener respuestas representativas de estos servicios? ¿Por qué? Porque lo que modelamos son los procesos hidrológicos y los procesos hidrológicos son los que generan servicios ecosistémicos. Esto es lo que al inicio hablamos en el contexto de la cascada de servicios ecosistémicos. Y luego a través de los indicadores hidrológicos es cuando realmente tomamos las salidas que estamos generando, cuantificamos los servicios ecosistémicos y lo ponemos en un lenguaje que puede ser utilizado para toma de decisiones. En servicios ecosistémicos, aquí damos un poco más de detalle en torno al rendimiento hídrico, regulación hidrológica, regulación de calidad de agua, regulación de eventos extremos y conservación de suelos. Pero obviamente el conjunto es mucho más amplio. Damos estos 5 porque son de los más importantes que hemos encontrado a través de la experiencia de modelación en estos años. Pero obviamente hay una multitud de servicios ecosistémicos que tienen que ser considerados. Co-beneficios, por ejemplo, que a veces no podemos modelar, pero también compromisos entre servicios ecosistémicos que tenemos que considerar. Por ejemplo, hacemos forestación, podemos incrementar la regulación, pero podríamos estar disminuyendo el rendimiento hídrico. Entonces, estos compromisos tienen que ser tomados en cuenta y en la guía discutimos un poco acerca de cómo podríamos hacer esto. Y además reconocer que un modelo no va necesariamente a poder modelar todos los servicios ecosistémicos que queremos. Entonces, debemos priorizar los servicios ecosistémicos y tenemos que seleccionar un modelo que pueda modelar esos servicios priorizados y las intervenciones más importantes. El paso 3 es conceptualizar las intervenciones sobre la infraestructura natural que se desea modelar. Entonces, ¿cuál es la infraestructura natural importante? ¿Cuáles son las intervenciones sobre esa infraestructura natural? ¿Cuál es la conceptualización del funcionamiento de esas intervenciones que deseamos modelar?
y cómo se puede representar el funcionamiento de esas intervenciones en los modelos. Aquí damos también, proporcionamos una guía, un posible enfoque conceptual. Decimos, los podemos modelar a través de cambios de cobertura y uso de suelo, cambios en las características de almacenamiento de agua en el suelo, como intervenciones estructurales en la superficie, como características y flujos subterráneos, y proporcionamos una tabla. Aquí he puesto 2 filas de ejemplo de cuáles podrían ser enfoques conceptuales para algunas intervenciones. Por ejemplo, si decimos cambio de crianza de ganado lechero por la de camélidos sudamericanos, el posible enfoque conceptual es un cambio de cobertura en la vegetación y pastoreo y en las propiedades de los suelos debido a ese cambio en el tipo de ganado. Y cómo esto podría modelarse a través de cambios de cobertura en el uso del suelo o de los parámetros de los tipos de suelo o de las características subsuperficiales. Como digo, presentamos en la guía una tabla mucho más extensa de intervenciones y enfoque conceptual. El siguiente paso es reconocer el contexto de toma de decisiones, datos y capacidades disponibles. Aquí son 6 preguntas que proponemos en donde decimos cuál es el uso previsto de los resultados, cuál es el tiempo disponible para realizar la modelación, qué datos están disponibles, se cuenta con la calidad de datos necesaria para los modelos que han sido preseleccionados o que son preferidos, existe capacidad técnica interna o necesitamos contratar un equipo externo. De ser necesario, existen estos recursos para contratar un equipo externo. Y esto es necesario porque para poder seleccionar el modelo tenemos que estar conscientes de esas limitaciones o de esas potencialidades. También, ¿por qué? Porque no necesariamente el modelo más complejo es el mejor modelo. En este gráfico, que es una simplificación de un gráfico mucho más complejo, lo que tratamos de representar es que sí tenemos mejoras en la capacidad predictiva mientras aumentamos la complejidad de un modelo, pero posiblemente tenemos mayores mejoras con la disponibilidad de datos. Si tenemos un modelo simple, digamos, y no tenemos datos, sí vamos a tener una capacidad baja. Pero si tenemos un modelo complejo, pero no tenemos mejores datos, vamos a seguir con una capacidad predictiva baja. Si es que mejoramos la complejidad del modelo, vamos a mejorar también las predicciones, pero necesitamos mejorar la disponibilidad de datos para que esa mejora en la disponibilidad de datos, aún con complejidades bajas del modelo, nos van a dar mejor capacidad predictiva. Es decir, invirtiendo más en los datos y en la capacidad técnica del equipo, posiblemente sea más conveniente que invertir en la complejidad del modelo como tal. Y luego, tomando en cuenta todas esas preguntas de los 4 pasos anteriores, evaluamos y seleccionamos el modelo o los modelos más apropiados. Respondemos estas preguntas. ¿Cuál es el modelo hidrológico que responde de forma positiva a la mayor cantidad de criterios y cómo? ¿Qué limitaciones y desventajas también pueden existir? Los modelos no son perfectos y no van a cumplir todos los criterios. ¿Y qué otros modelos son alternativas factibles para este ejercicio de modelación? Aquí damos unas guías de tipos de modelos agregados, semidistribuido, distribuido, cuándo podemos ocupar el uno o el otro, también en otras escalas, no la espacial, sino la escala temporal y otras clasificaciones. Damos una lista de modelos hidrológicos populares y cuáles son las características que estos modelos pueden simular, cuáles son las salidas que proporcionan, cuál es su escala espacial temporal, cuál es su tipo de acceso y cuáles son esas características dependiendo del enfoque conceptual que habíamos dado para las intervenciones que se pueden modelar. Algunos o la mayoría pueden modelar cambios de cobertura y uso, pero no todos. Cambios en las características del suelo. No todos los modelos simulan agua subterránea, no todos los modelos pueden simular intervenciones estructurales en la superficie, entonces es necesario que podamos ser críticos. Y como digo, no necesariamente el modelo más complejo es el mejor, a veces el modelo más simple nos da mejores resultados para toma de decisiones que un modelo mucho más complejo. Y luego pasamos al volumen 2, donde ya hablamos de implementar, validar y analizar modelos hidrológicos. Aquí, como les decíamos, son otros 5 pasos en los que ya hablamos de la práctica de la modelación como tal, un poco más tradicional, digamos. Empezamos con esta discusión sobre los datos de información. Aquí hablamos sobre estos conceptos de relevancia, credibilidad y legitimidad, porque es importante que los datos puedan ser transparentes y puedan ser confiables y que los tomadoras de decisión puedan saber de manera práctica cómo se están generando los resultados que estamos obteniendo a través de la modelación.
Hablamos un poco también sobre estas características de los datos primarios, diferencias entre qué es exactitud y qué es precisión. Cuando hablamos de datos que son exactos o no son exactos, precisos o no son precisos, hablamos de casos, por ejemplo, cuando tenemos datos no exactos y no precisos y tenemos un caso como este, o un caso mucho más, entre comillas, peligroso, cuando tenemos datos que no son exactos, pero que sí son precisos y nos dan una falsa sensación de certidumbre o de certeza. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que podríamos tener de este tipo? Pero además, la incertidumbre que viene asociada a los datos. Los datos no son perfectos y esa incertidumbre va a entrar dentro de los modelos. También damos una serie de datos secundarios que están disponibles, cómo se podrían utilizar, diferentes resoluciones de DEMS, fuentes de datos, bases de datos que están disponibles abiertamente, libremente, de manera gratuita en bases de datos globales, como las que ven en estas tablas. Hemos incluido también en la guía para ayudar en la modelación. Y luego entramos al paso 7, que son desarrollar escenarios de modelación. Aquí ha sido un trabajo también bastante que ha tomado algunos años en cómo conceptualizar la infraestructura natural a través de escenarios, como decíamos, alternativos y escenarios futuros. Hablamos del escenario base, que es el estado actual de los ecosistemas, por ejemplo, de una cuenca que queremos modelar. Luego business as usual o escenario tendencial que nos lleva a poder dar un punto de comparación. No necesariamente el punto de comparación es la línea base, sino realmente qué es lo que pasaría si no implementamos un proyecto de infraestructura natural. Luego, ¿cuáles otros escenarios podrían ser incluso peores que el escenario tendencial? Luego, cómo nuestras intervenciones en la infraestructura natural cambiarían ese futuro posible debido a los impactos positivos que generarían sobre los ecosistemas, o incluso cómo podríamos mejorar, a comparación de las condiciones actuales, la disponibilidad de servicios ecosistémicos que se están generando en nuestras cuencas. Cómo este enfoque conceptual nos va a permitir realmente poner ya en papel y en números las intervenciones que conceptualizamos en este tipo de proyectos. Hablamos un poco sobre escenarios de cambio climático. Brevemente, de hecho, lo que recomendamos es que no necesariamente combinemos cambios de uso de suelo o estos cambios que habíamos mostrado en los escenarios anteriores con cambio climático, debido a la combinación de incertidumbres que se dan entre los dos. Y luego entramos ya en calibración, validación, como decía, estos tres últimos pasos ya más tradicionales de la modelación hidrológica. Entonces, aquí igual mucho más técnico, voy a ir rápidamente. Lo que decimos cuando hacemos una calibración manual, lo que hacemos es iterar entre estos pasos, definimos parámetros, los modelamos, tomamos resultados, analizamos el desempeño. Lo que hacemos en la calibración automática es el mismo proceso, pero lo replicamos automáticamente, computacionalmente, en miles o incluso decenas de miles de simulaciones para poder obtener cuál es esa mejor simulación que nos produce el mejor desempeño, y repetimos el proceso si queremos. Hablamos sobre indicadores de desempeño en la guía, bastante conocidos algunos: eficiencia de Nash-Sutcliffe, raíz del error cuadrático medio, la relación con la desviación estándar, el sesgo porcentual, eficiencia de Klein-Gupta, combinaciones de indicadores con sus referencias, cómo se calculan, qué significan, cómo se interpretan, dónde se puede obtener más información de esto. Hablamos sobre también umbrales aceptables o inaceptables que pueden guiar también a saber cuándo un modelo puede considerarse que está calibrado, que está validado. Hablamos también de la validación, damos mensajes claves, necesitamos dividir las series de tiempo. Si los modelos no están calibrados y validados, es posible que los resultados obtenidos no sean realistas y más bien nos den o nos guíen a tomar malas decisiones. Hablamos en el paso 9 de análisis de sensibilidad manual, cambiando indicadores uno por uno. Análisis de sensibilidad automático, en donde volvemos a este muestreo de miles de parámetros para obtener indicadores de sensibilidad. Hablamos sobre métodos con los cuales se puede evaluar esa sensibilidad, esa incertidumbre en la sensibilidad. Describimos dos métodos a detalle de los análisis de sensibilidad que nos permiten de diferentes maneras evaluar el efecto de los parámetros sobre los resultados. Pero sobre todo hablamos de cómo los análisis de sensibilidad pueden utilizarse para la toma de decisiones.
Los análisis de sensibilidad son herramientas de toma de decisiones, herramientas de prospección, de identificación de errores que nos pueden ayudar a hacer control de calidad o a optimizar recursos. Incluso los análisis de sensibilidad pueden ser guías para saber qué parámetros necesitamos medir en campo a través del monitoreo. Hablamos de los análisis de incertidumbre también en la guía. ¿Qué es incertidumbre? ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre? Incertidumbre que ya existe en el modelo per se, en los datos que hacemos, en los escenarios que construimos, en los parámetros que estamos calibrando y en la estructura del modelo como tal. Y cómo esa incertidumbre se propaga a lo largo de la simulación. Si empezamos la simulación con datos imperfectos o con modelos imperfectos, vamos a obtener resultados imperfectos. Pero la incertidumbre es algo de lo que no podemos escapar y más bien debemos utilizarla a nuestro favor para la toma de decisiones. Hablamos también de métodos de análisis de incertidumbre, nos enfocamos en el método GLUE, lo describimos porque es bastante popular y bastante utilizado extensivamente en modelos hidrológicos para que pueda ser como un punto de partida, pero también lo criticamos y damos espacio a otros métodos que podrían ser utilizados. Y finalmente, en el paso 10 hablamos de cómo interpretar los resultados. ¿Qué significa cuando ya hacemos esa simulación de escenarios, tener resultados que son inciertos y cómo los podemos comparar en el futuro para realmente decir si es que mi proyecto va a tener un efecto o no va a tener un efecto? ¿Cómo interpretar estos cruces entre las bandas de incertidumbre de los escenarios futuros? Hablamos un poco de cómo utilizar el p-valor, qué es el p-valor, cómo se lo malinterpreta o cómo se lo interpreta para poder tomar decisiones al respecto. Y damos un ejemplo también de comunicar resultados de modelamiento, que ya es el último paso, de cómo puedo yo pensar en ya comunicar estos resultados. Por ejemplo, decimos, con proyecto tengo la línea verde, sin proyecto tengo la línea roja. ¿Qué pasa si es que tengo incertidumbre? Rápidamente, por ejemplo, aquí podemos decir, no vemos diferencias con proyecto y sin proyecto en los 2 primeros años, luego vemos diferencias que realmente sí, incluso con incertidumbre, nos permiten decir que un estado con proyecto es mejor que un estado sin proyecto, porque, por ejemplo, para una inundación de 200 años, sin proyecto la vamos a experimentar de 200 metros cúbicos por segundo, perdón, cada 10 años, y con proyecto la vamos a experimentar cada 50 años. Pero que a partir de los 50 años, por ejemplo, ya vemos un cruce nuevamente de la incertidumbre, entonces esto hace que en el futuro se vuelva mucho más incierto que tomemos decisiones. Entonces, la incertidumbre no necesariamente es algo malo que tiene que tener una connotación negativa, sino que nos puede ayudar a tomar decisiones. En este escenario, por ejemplo, yo diría, estoy muy seguro de que mi proyecto me va a dar buenos resultados entre los 2 años hasta los 50 años, incluida considerando los rangos de incertidumbre que esto me va a producir. Entonces hacemos una discusión sobre esto y luego presentamos un ejemplo de aplicación. Voy a darle la palabra ahora a José para que nos pueda mostrar cómo hemos aplicado la guía, que también es parte de este documento, para poder facilitar el proceso de utilización. Muchas gracias, Boris, y buenos días a todos, todas y todos. Hemos desarrollado un ejemplo de aplicación en las cuencas de Tambo y Moquegua, que es una de las cuencas priorizadas del proyecto. Es un ejemplo de carácter exploratorio, así que vamos a ver cómo lo hemos aplicado. Pues, entonces, el paso 1 es determinar las preguntas de gestión y definir su alcance. Todos los 5 primeros pasos están orientados a la selección de modelo. En ese sentido, ya vi una pregunta en el panel, ¿cuánto tiempo se demora en seleccionar un modelo? Y este tiempo puede ser bastante variable. En realidad, si se tiene un equipo completo, se puede desarrollar en una sesión de trabajo, si se tiene toda la información, si es que ya se tiene experiencia, pero puede demorarse más. En ese sentido, no queremos que esta selección de modelo sea una piedra más que vencer, un obstáculo, sino que sea parte de un proceso de reflexión y que permita que la selección de un modelo tenga un sustento. Entonces, para el caso particular, comenzamos con cuál es la pregunta de gestión, y es cómo mejoramos el abastecimiento de agua en la ciudad de Moquegua, con algunas subcuencas en específico, que es Tumilaca, Alto Hilo Moquegua y Reservorio Pasto Grande. Entonces, acotando un poco más el alcance de la pregunta, ¿cómo hacemos para obtener salidas relevantes?
Entonces, necesitamos que de alguna manera las intervenciones en infraestructura natural puedan atenuar caudales altos en temporadas de lluvia para aumentar caudales disponibles en temporada de estiaje y reducir carga de sedimentos, probablemente para la operación de infraestructura gris en el almacenamiento y distribución de agua. La pregunta 3, ¿qué formatos se requiere para la salida de modelo? Tenemos varias opciones, una serie de tiempos, mapas de variables biofísicas. En nuestro caso, estamos optando por proyecciones de escenarios con intervención y sin intervención. Esto expresado en series de tiempo y mapas desagregados espacialmente. ¿Qué niveles de precisión son necesarios para tomar una decisión sobre esta pregunta? En este ejemplo, nosotros hemos puesto un nivel de exactitud y precisión cuantitativo de 5% en función a la línea base, que es el caudal medio en una de las estaciones de monitoreo hidrológico, pero este nivel de exactitud y precisión puede ser un poco más difuso. Probablemente cuando uno quiera seleccionar un modelo, no tenga en mente un 10%, un 5%, sino puede ser algo cualitativo, como que muy exacto, poco exacto, y eso va a depender del nivel de precisión, profundidad y cuánta exactitud necesitan para tomar una decisión. Y quizás eso lo vamos a ver un poco más adelante en las siguientes preguntas. Pues, pasamos, por favor. Gracias. Identificar los servicios ecosistémicos prioritarios. Entonces, ¿qué servicios ecosistémicos son importantes en la toma de decisiones y en qué escala geográfica? Y tenemos que es regulación hídrica y control de erosión anual en las subcuencas Tumilaca, Alto Ilomoquehua y Reservorio Pasto Grande. Naturalmente, para poder al final seleccionar un modelo necesitamos saber qué procesos y funciones hidrológicas controlan estos servicios ecosistémicos, porque no todos los modelos pueden simular todas las funciones hidrológicas, todos los procesos hidrológicos. Entonces, es necesario que acotemos estos procesos para asegurarnos que están siendo representados en los modelos hidrológicos. Entonces, el almacenamiento de agua en los suelos de pajonales y bofedales es uno de los mayores controladores del servicio de regulación hídrica, y el suelo desnudo es más susceptible de erosión que genera sedimentos en los caudales. ¿Qué indicadores hidrológicos pueden ser utilizados para obtener respuesta representativa de estos servicios? Y acá nosotros vamos a tener los indicadores que vamos a comparar para poder tomar una decisión o para decir si es que va a haber un impacto o no en la cuenca o en las áreas que nosotros tenemos interés. Y es volumen acumulado de agua durante temporada de estaje y carga acumulada de sedimentos a escala anual. En el tercer paso tenemos conceptualizar las intervenciones sobre infraestructura natural que se desean modelar. Entonces, de todo el universo de intervenciones que existen, tenemos que acotarlo un poco en función a la realidad de la cuenca o del área de estudio. Entonces, para este caso particular, haciendo un análisis de qué ecosistema se tiene, pues se concluyó internamente que la infraestructura natural prioritaria serían los pajonales y bofedales. ¿Y cuáles son las intervenciones sobre esta infraestructura natural que deseamos modelar? Es conservación y protección de pajonales y bofedales y recuperación de suelo desnudo con cobertura vegetal. Existen muchas más intervenciones, que hay un rango bastante amplio, zanjas de infiltración, cochas, entre otras que es necesario que uno tenga claro cómo va a funcionar cada una de esas intervenciones para poder asegurar que se puedan representar adecuadamente en el modelo. Entonces, pasando a la pregunta 10, ¿cómo conceptualizamos el funcionamiento de intervenciones? Para el caso de conservación, mantener la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y la capacidad de infiltración de agua. Y para la recuperación de cobertura vegetal, vemos que reducirá la erosión y el efecto de intensidad de la lluvia sobre el suelo. Entonces, ¿cómo se puede representar el funcionamiento en modelos hidrológicos? Tenemos que estar seguros de que el modelo pueda representar cambios por mapas de cobertura y uso de suelos o tipos de ecosistema, cambios dentro de las características del suelo, que es la capacidad de almacenamiento de agua, la conductividad hidráulica, la profundidad del suelo y la infiltración, y que tenga la capacidad de considerar distintos tipos de erosión. En el cuarto paso, reconocer el contexto de toma de decisiones
datos y capacidades disponibles, tenemos que reconocer que, en primer lugar, tenemos recursos limitados, y no todos los equipos de trabajo pueden correr todos los modelos, y tenemos que tener resultados realistas y oportunos. Entonces, ¿cuál es el uso previsto de los resultados del modelo hidrológico? Para este ejemplo, es un ejercicio exploratorio para decidir si y dónde es necesario asignar presupuestos para proyectos de inversión e intervenciones de infraestructura natural. Ahora, resaltamos que es a nivel de prefactibilidad, y eso después refleja que es un ejercicio de tipo exploratorio, porque estos ejercicios se irán refinando conforme se vayan creando proyectos de inversión específicos dentro del área de estudio. La pregunta 3, ¿cuánto tiempo disponible tenemos? 2 semanas para esta modelación. ¿Qué datos están disponibles? Nosotros hemos recopilado datos que ya existen, no hemos destinado obviamente recursos a recolectar nuevos datos, entonces tenemos los que conocemos, datos DEM, mapa de ecosistemas de MINAM, mapa de cobertura y uso de suelo, mapa de suelos globales de la FAO, datos climáticos PISCO, CENAMI, y datos de caudal de calibración del ANA diarios. Se cuentan con la calidad de datos necesarios para los modelos hidrológicos preferidos, entonces de acuerdo al tipo y calidad de datos que tenemos, nosotros vimos que era posible aplicar modelos SWAT, Kineros o INVEST. Entonces, luego viene una pregunta que, o sea, no todas las instituciones tienen la misma respuesta, y es si existe la capacidad técnica interna y experiencia previa para operar los modelos hidrológicos. Dentro del proyecto INSH sí teníamos la capacidad técnica, pero es probable que algunas instituciones tengan que tercerizar este servicio, pero ya teniendo un modelo base definido, y que ya se sepa qué es lo que se quiere representar y modelar. De ser necesario, existen los recursos para financiar con capacidad técnica externa, entonces en nuestro caso no es necesario. Si en algunos casos no hubiera la capacidad técnica interna, el modelo sea muy complejo, pero sí necesitan resultados, pues probablemente tengan que optar por un modelo un poco más simple, que se adecue a los recursos disponibles. Evaluar y seleccionar los modelos, los modelos más hidrológicos más apropiados. Bueno, en nuestro caso se seleccionó SWAT, es un modelo capaz de simular caudales a nivel diario y cargas de sedimentos. Obviamente tiene ciertas limitaciones, y las reconocemos, ¿no? En primer lugar, utiliza el método MUSLE para modelar erosión, y esto deja fuera otros tipos de erosión, que es movimientos de masa y cárcavas. Movimientos en masa, que es muy importante cuando se formulan proyectos de inversión que están relacionados a eventos extremos. Entonces, este tipo de procesos no es simulado, ¿no? La hidrología de bofedales tampoco es adecuada, es representada adecuadamente con el método de número de curva. Tiene bastante, creo que los bofedales es uno de los ecosistemas con, digamos, más complejidad hidrológica que hay, entonces eso también lo sabemos. Y bueno, nos ponemos en función a otros modelos que son alternativas factibles, y uno es Kineros y otro es INVEST, y de alguna manera justificamos por qué finalmente escogemos SWAT. Hay algunas desventajas, como que Kineros no puede dar modelaciones continuas, sino es en escala de evento de precipitación, y INVEST te da valores promedios anuales y estacionales y no te da series de tiempo continuos. La siguiente. Entonces, ya yendo a la parte de desarrollo de modelo, ya tenemos datos disponibles, modelos de elevación digital, estaciones meteorológicas. Cabe decir que esos puntos que ven en estaciones meteorológicas no son todas estaciones meteorológicas, sino son los puntos de datos grillados PISCO. Estaciones de aforo de caudal, tenemos 2 estaciones de Lana, Puente Santa Rosa y Tumilaca, mapa de suelos y propiedades hidrofísicas. Entonces, tenemos datos históricos de cobertura y uso de suelo 2010 y 2019, y hemos identificado los cambios entre el 2000 a 2010 y 2010 y 2019, esto con el objetivo de generar escenarios tendenciales, como se ve a continuación. Nosotros tenemos 4 escenarios.
tenemos un escenario base que es el estado actual del sistema modelado. Tenemos un escenario BAU, que es un escenario business as usual, que es un escenario tendencial. ¿Qué pasaría si es que todas las tendencias que se han observado hasta ahora se mantuvieran linealmente en el tiempo? Hay un escenario pesimista en el que todas las áreas identificadas con potencial de intervención de infraestructura natural están siendo degradadas, y un escenario SEM, que es un escenario de manejo sostenible de ecosistemas, que es, digamos, nuestro escenario de intervención en infraestructura natural. Entonces, este es el escenario base, BAUS, PES y SEM. Simplemente ven que en el escenario BAU hay ciertas áreas con degradación, en el escenario PES hay muchas más áreas con degradación, y en el escenario SEM, pues simplemente son todas las áreas con potencial de intervención que están siendo intervenidas. En total hay 354.933 hectáreas priorizadas para la provisión de servicios ecosistémicos hídricos. Bueno, de los cuales hay algunos que dan solo regulación hídrica, otros solo control de erosión, y algunas que dan ambos servicios ecosistémicos hídricos. Siguiendo la calibración y validación, pues nosotros al realizar este ejercicio nos dimos cuenta que teníamos resultados aceptables para el caso Santa Rosa, pero no teníamos unos resultados tan buenos en Tumilaca. Y siendo un ejercicio exploratorio, pues consideramos que había que, digamos, reevaluar Tumilaca, por ejemplo, qué es lo que está pasando, si es que hay un componente del sistema hidrológico que no se está considerando, y eso es algo que ustedes se van a encontrar al realizar este tipo de ejercicios de modelación. Simplemente es revisar qué es lo que sucede en el sistema y ver qué se está obviando o qué se puede ir arreglando en el camino. Entonces, para Tumilaca, justamente el que no teníamos resultados de calibración tan buenos, vimos que los resultados arrojan que las intervenciones en infraestructura natural no generan impactos significativos. Hay impactos pequeños que se ven a escala diaria, pero cuando hablamos de temporada húmeda, temporada seca, o cuando hablamos de periodos de retorno, no veíamos pues impactos muy grandes. Esto puede pasar, puede ser por la escala de la intervención, puede ser por la escala de análisis, pero es algo que sucede. En cambio, en el caso de Santa Rosa, vimos que sí teníamos algunos impactos a nivel de eventos extremos en cuanto al periodo de retorno y caudal, pero al realizar, digamos, estas curvas de periodos de retorno, la incertidumbre asociada a cada una de las curvas, pues, se intersectaban entre ellas, ¿no? No quiere decir que no iba a haber impacto, sino es que no estábamos tan seguros que sí va a ocurrir ese impacto y sea perceptible en ese tiempo, ¿no? Habían cambios también en sedimentos, probablemente la escala de las figuras, como es una escala no percentual, sino absoluta, es que lo opaca un poco, pero sí habían ciertos impactos en sedimentos. Bueno, creo que ese es el ejemplo de aplicación, y les dejaría con Boris para la sección de conclusión. Gracias, José. Y como nos había mencionado José, la idea del ejemplo de aplicación es solamente mostrar cómo ya en términos prácticos esta guía de modelación puede ser utilizada en un caso de estudio real, más allá de realmente ver cuáles son los números que podemos obtener en el caso. Pero es algo que sí reportaremos en otros documentos más adelante sobre casos específicos de estudio. Como conclusiones de esta presentación y de la guía, realmente queremos resaltar que las herramientas de modelación, como dijimos al inicio, son útiles cuando no hay datos, cuando los datos son escasos, pero son mucho mejores cuando tenemos datos. Entonces es necesario que consideremos la importancia del monitoreo, la importancia de generar datos en campo, la complementariedad del monitoreo con la modelación hidrológica. Es necesario que definamos al inicio bien los objetivos de modelación, el alcance de la modelación, la necesidad de calibrar y validar modelos, porque si no vamos a tener resultados que no nos van a servir para tomar decisiones. Los análisis de incertidumbre, que no, como digo, no veamos a la incertidumbre como algo malo,
sino como una oportunidad y una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, que estemos conscientes de que los modelos no nos van a dar los resultados directamente como queremos, que las series de tiempo que salen de los modelos no necesariamente son de aplicación inmediata, sino que requieren esta interpretación y este postprocesamiento, y que se incluya un enfoque de manejo de riesgo para tener planes de respaldo y contingencia como elementos de toma de decisiones final. Por ejemplo, que se corran el mismo ejercicio con diferentes modelos para tomar una decisión más informada, o que realmente se analice qué es lo que sucedería si, que tomemos en cuenta las probabilidades. No es blanco y negro, no es 3 metros cúbicos versus 7 metros cúbicos, sino realmente cómo debemos tomar decisiones utilizando probabilidades y utilizando bien los resultados cuantitativos que obtenemos, que generalmente son inciertos. La modelación hidrológica es una herramienta útil, pero también es una herramienta incierta. Este documento, que ahora contiene estos 2 volúmenes, es parte de una serie que denominamos esta guía de modelación hidrológica. Esperamos próximamente también presentarles sobre conceptualización y desarrollo de modelos propios, en este contexto bastante importante QBIC, que es los modelos que hemos construido dentro del proyecto de infraestructura natural, que están específicamente diseñados para modelar intervenciones de infraestructura natural. Las metodologías QBIC de cuantificación de beneficios hidrológicos de intervenciones en cuencas es algo que estaremos lanzando en las próximas semanas también, y en los próximos meses análisis de beneficios hidrosocioeconómicos, que ya es qué podemos hacer en términos más prácticos de toma de decisiones con los resultados de modelación. Queremos agradecer al financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y al Gobierno de Canadá. El documento está disponible para su descarga en la página web del proyecto infraestructuranatural.pe. Ya está colgado el documento, ya puede ser accesible, y ahora sí les dejamos con esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Boris y José. Realmente extraordinaria presentación de la guía. Y a continuación voy a presentar a nuestro panelista invitado para que se abra el debate. Ustedes pueden seguir poniendo sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior central de su pantalla, dentro del mismo aplicativo de Zoom. Perfecto. Entonces, a continuación, yo quiero invitar al ingeniero Tulio Santoyo. Él nos acompaña esta tarde, nos honra con su presencia. Él es gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Él es ingeniero agrícola con maestría en ingeniería hidráulica, con sólida experiencia y competencia en gerencia y asesoría de programas y proyectos de desarrollo territorial, rural y comunitario, gestión ambiental, manejo de bosques, gestión de áreas naturales protegidas, gestión de cuencas y de los recursos hídricos, gestión del riesgo, mitigación y adaptación del cambio climático, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, investigación e innovación en biodiversidad y biocomercio, competitividad de cadenas de valor y fortalecimiento de medios de vida, el desarrollo de infraestructura también productiva y de servicios básicos en el área rural. Actualmente es el gerente general de la Autoridad Nacional del Agua. Adelante, ingeniero Tulio Santoyo, por favor, prenda su cámara y lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todas y todos los presentes en este webinar, Guía de Modelación Hidrológica para la Infraestructura Natural. En principio, reciban el cordial saludo de parte de la Autoridad Nacional del Agua, de parte de la Jefatura, el ingeniero Roberto Salazar, y en este caso corresponde a Gerencia General que estamos participando en este webinar. Bueno, de hecho, creo que fuertes aplausos y felicitaciones al equipo, a Boris y José por esta excelente contribución que nos está poniendo a disposición de quienes tenemos roles y competencias en torno a lo que es la gestión de recursos hídricos, ¿no? Como es el caso de la Autoridad Nacional del Agua. De hecho, nuestro agradecimiento también al Proyecto de Infraestructura Natural por la consideración de participar en este webinar y expresar pues algunos comentarios, algunos puntos de vista en torno a este entregable que está poniendo a toda la sociedad, y creo que como lo han precisado
muy claro estos dos públicos objetivos, ¿no? Especialistas, expertos en el arte, lo que son los modelos hidrológicos, pero también quienes toman las decisiones. Creo que le tomo lo que mencionó Gena al inicio, cuando dijo, pues necesitamos justamente incrementar el volumen de inversiones para asegurar y conservar la infraestructura natural como un medio que va a garantizar la seguridad hídrica a futuro. Me quedo con esas palabras y de hecho que como Autoridad Nacional del Agua nos sentimos bastante comprometidos en utilizar. Por eso es que mi comentario va en esa perspectiva de utilización, lo que ahora nos están entregando. Como ustedes conocen, creo que como ANA, siendo un órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, somos un ente técnico normativo y tenemos competencias técnicas y normativas, principalmente por velar y garantizar la disponibilidad de recursos hídricos y que tiene que ver con esos niveles de cuantificación de cuánto de agua hay y cuánto estamos utilizando y cuál es la perspectiva a futuro. Y entonces ahí ingresa esta herramienta importantísima que ahora, digamos, estamos en los dos grupos. Hacemos modelación hidrológica, pero también tomamos decisiones, y decisiones porque otorgamos derechos de agua, otorgamos licencias, aprobamos disponibilidades hídricas, otorgamos reservas de agua, por ejemplo, para los grandes proyectos hidráulicos. En fin, hay una serie de competencias que están muy ligadas a tener la mejor información en torno a una realidad concreta. Y es eso, como se mencionó, Boris, el modelo es eso, te aproxima a cuál es la realidad y te permite, digamos, interactuar en una perspectiva de futuro para que los tomadores de decisiones podamos tomar las mejores decisiones inteligentes de incrementar las inversiones o decisiones inclusive de uso y ocupación de estos territorios donde está ubicada la infraestructura natural. Otro elemento importante aquí del proyecto, nuevamente, proyectación al proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, pues que cómo vincular ciencia a política. Un elemento importante ahí, ¿no? Y cuando se toman decisiones, estamos en el campo de lo político. Y en la ciencia, donde estamos los técnicos, y en el arte de esta generación de este tipo de herramientas. Pero hay una interfase, ¿no? La experiencia y la voluntad para ello. De decir, en base a una finalidad, decido el medio más adecuado que tengo que utilizar. Y eso es lo que aporta esta guía metodológica, como yo digo, disculpen la analogía y la comparación, como que nos lleva de la mano como el coquito y nos dice qué decisiones tienes que tomar. Mira, punto 1, punto 2, y sobre la base de esas decisiones, acá tienen los puntos que tienes que pasar para poder decidir cuál es el modelo hidrológico. Y nos aporta, lógicamente, una gama de instrumentos, de modelos existentes en el mercado. Particularmente me hizo recordar en los años 2000 y algo allá en Piura, cuando trabajábamos con los modelamientos del SWAT para modelar el uso y ocupación de la tierra en torno a cómo controlar o mitigar el impacto de las inundaciones, el modelo Naxos-Predict, y miren, ahora veo una cantidad, yo diría, lista importante de modelos hidrológicos. Ahora, por ejemplo, como ANA, estamos utilizando el modelo WIP, que nos está ayudando justamente a tomar las mejores decisiones para orientar los planes de gestión integrada en cuencas hidrográficas. Entonces va por ahí, digamos, pensemos en lo que es la utilización. Y cuando yo digo, este es un aporte de la ciencia para vincular a la política, porque veo que es una herramienta poderosísima que nos va a ayudar en el país a desglosar y poner en práctica la nueva política que estamos actualizando desde la Rectoría de ANA, la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, con este enfoque de seguridad hídrica y que incorpore el elemento conceptual de infraestructura natural, es decir, soluciones basadas en la naturaleza. Ese es un aporte importante ahora. Como lo digo, entonces nos sentimos bastante aludidos y comprometidos para aplicarla con todos nuestros colaboradores, nuestros órganos desconcentrados en ese rol que tenemos de asignar derechos o aprobar estudios para conocer lo que es la oferta y demanda de agua sobre la base de la modelación hidrológica. Creo que otro elemento importante también, hasta ahora vemos una serie de intervenciones y creo que sí, pues hay una corriente de opinión muy importante, seguridad hídrica, infraestructura natural, soluciones basadas en la naturaleza. Mira, ahí hay que trabajar con siembra y cosecha de agua, los microreservorios, las zanjas de infiltración, y bueno, ahí hay una suerte de corriente de opinión favorable y una serie de intervenciones que yo las veo todavía aún desarticuladas y tal vez con una incertidumbre, como mencionaba ahí Boris,
si realmente lo que estamos haciendo va a generar el impacto que esperamos. Efectivamente, ¿por qué? Porque el impacto no lo ves de un día a otro, y ni de un año a otro. Tienen que pasar varios años para poder llegar al impacto de decir, mira, hemos incrementado, hemos regulado, estamos conservando la regulación hídrica y que va relacionado también con otros aspectos como el caso del control de la erosión o otros beneficios colaterales, como lo mencionó, porque cuando hablamos de regulación hídrica estamos pensando que solamente estamos beneficiando a la parte baja de una cuenca. Entonces hay que mirar esas intervenciones de infraestructura natural que favorecen y facilitan la regulación hídrica o el control de la erosión, ¿qué otros beneficios o servicios ecosistémicos están asociados ahí? Aspectos de biodiversidad, belleza escénica, algunos costos de oportunidad para esas poblaciones que están ubicadas en esos espacios para fortalecer sus medios de vida, en fin, se abren muchas posibilidades para que de manera certera podamos aplicar estos modelos hidrológicos. Entonces, el primer aporte sería aquí, entonces, que creo que está la herramienta, está el medio, tenemos que orientar y esa finalidad. Entonces, por lo tanto, deberíamos empezar, creo que, para tomar unas decisiones, necesitamos conocer cuáles son esos territorios que tengan esa vocación, donde está la infraestructura natural, que pueda ser parte de un análisis y aplicación de un modelo hidrológico para, al fin y al cabo, tomar la decisión de intervenciones en torno a uso, ocupación, conservación. Analizar, como se dijo hasta ahora, cuál es el estado actual en el que están y cuál es el futuro deseado, ¿cierto? Para alcanzar la seguridad hídrica en torno, pues, a todos estos escenarios, ¿no? Hablar de agua es hablar de abundancia, hablar de escasez, hablar de riesgos, hablar de daños cuando hay abundancia, hablar de calidad, aspectos de conservación, protección, en fin. Entonces, nuevamente, yo creo que decía compromiso de Ana para avanzar internamente y utilizar esta guía que nos han aportado ahora los colegas o el proyecto de infraestructura natural, pero quiero también anunciar, creo que nos compete a todos que estamos vinculados a la gestión integrada de recursos hídricos. Veo, aquí tenemos 350 y tantos participantes y es un webinar internacional. Estaba viendo para la particularidad de país, colegas de Perú, como le decía, hay que vincular este tipo de herramientas a procesos que apuntan a esa finalidad pública país que es la seguridad hídrica. Por lo tanto, hay que vincular la implementación de la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, vincular la perspectiva territorial sobre la base de planificación de gestión de recursos hídricos en cuencas. En nuestro país tenemos 159 unidades hidrográficas y sobre las cuales estamos construyendo y consolidando la gobernanza en torno a los consejos de recursos hídricos. Por ejemplo, un primer Llena, colega de Proyecto de Infraestructura Natural, este modelo, el caso que ustedes han aplicado, por ejemplo, para la cuenca en Moquegua, Tambo, Hilo, Moquegua, ahí hay un consejo de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Constituido con una incertidumbre por el tema de territorialidad entre Moquegua, Arequipa y Puno, pero hay iniciativa. Hay una herramienta para tomar decisiones e ir moldeando la mejor participación del Consejo de Recursos Hídricos para tomar esas decisiones de tener seguridad hídrica en esta importante cuenca interregional. Por ejemplo, vincular la propuesta que tenemos desde la Autoridad Nacional del Agua de la delimitación de las cabeceras de cuenca. Bien, ahí estamos las cuencas, estamos delimitando las cuencas. Ahí está la infraestructura natural de soporte por la seguridad hídrica. Sí, seguramente que sí. Hagamos entonces ese nivel de identificación. Hace, creo, menos de 2 o 3 semanas, algunos de ustedes habrán podido participar. Senami y SUNAS igualmente nos presentaron, como ahora ustedes, el Atlas de Producción de Agua y Sedimentos sobre la base también de modelamientos. Y nos da información dura que nos hace tomar un nivel de alerta en donde vamos a tener escasez hídrica. Entonces, ahí hay que conectar estos dos tipos de contribuciones que estamos teniendo para el país. Y bueno, el reto creo que lo dijo, complejidad de modelos o simplicidad, abundancia o escasez de información, calidad. El reto creo que es contar la mayor y mejor cantidad de información, ¿no? Confiable y de calidad que permita, lógicamente, en base a los análisis, criterios y requisitos que exigen estos modelos, tomar la mejor decisión de realizar estos modelamientos con el modelo adecuado, porque nos va a generar la información adecuada para tomar la decisión inteligente o correcta, y ojalá, digamos, en esa perspectiva,
apalancar o asegurar la mayor inversión pública para esto. Todo un reto, Boris, José, de hacer esta difusión. Creo que lo que ustedes también han trabajado como material es excelente, la guía bastante pedagógica que nos lleva pues a una amena lectura y animar a que la apliquemos en torno a eso. Dicho esto, mi compromiso nuevamente, mi agradecimiento llena, creo que estamos tremenda contribución para el país y como dije, como Ana, nos sentimos comprometidos a aplicarla con todos nuestros colaboradores y en este ejercicio que estamos llevando de planificación de gestión de recursos hídricos, de limitación de cabeceras de cuenca y los consejos de recursos hídricos en el país, de recursos hídricos de cuenca que estamos construyendo y consolidando en el país. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, a disposición en todo caso para seguir dialogando y conversando sobre este tema que nos apasiona, que es la gestión integrada de recursos hídricos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado Tulio, muy valiosos aportes brindados en este evento, que ya va concluyendo, pero no sin antes pasar nuevamente a Jenna Gami, directora adjunta del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, quien va a liderar la sistematización de las preguntas, de las inquietudes, para que nuestros ponentes y nuestro panelista puedan absolverlos. Adelante, Jenna. Muchas gracias, Luis. Invito a Boris y José a prender las cámaras para que podamos, así como Tulio, para que podamos juntos empezar a responder a algunas de esas preguntas muy interesantes que venimos respondiendo. Será un reto, pero vamos a intentar ver qué podemos en los 15 minutos que nos queda en esta reunión. Primero, quizás la pregunta más común es si pueden compartir las presentaciones y la guía. Las presentaciones que vimos vienen de la guía, así que si acceden a la guía tienen esos contenidos. Y están en un link que han compartido. Veo que ha habido un poco de dificultad abriendo el link. Probablemente es porque muchas personas están entrando, así que copian o si entran más tarde en nuestro sitio de web infraestructuranatural.pe van a poder encontrarlo, así que tienen acceso a la guía. Pero vamos a algunas de las preguntas más de sustancia que son súper interesantes y empezamos con el tema que siempre nos agarra, la selección de modelos. Yo no soy hidróloga, pero he podido conocer un poco de los modelos hidrológicos y la hidrología a través del trabajo porque necesito esta información para la toma de decisiones, como hemos estado conversando, y siempre la selección de los modelos es una de las cosas más difíciles y para las personas que no son entrenadas en esa materia como yo, es muy difícil asegurar que realmente estamos tomando una buena decisión al momento de seleccionar el modelo y quizás no solamente usando un modelo porque el equipo encargado de desarrollar la información quiere o conoce mejor un cierto modelo y no otro que podría ayudarnos mejor en la toma de decisiones. Por eso me encantan esas tablas que incluyen en la guía que ayudan a conocer algunas de las otras opciones. Pero tenemos varias preguntas muy interesantes al respecto de eso y quizás pueden empezar a comentar, a dar algunas respuestas y también comentar acerca de cómo esperan que la guía va a ayudar en esos procesos de seleccionar. Entonces, para empezar, Juan Julio Ordóñez Galvez pregunta, ¿cuál es el tiempo que se invierte solo en la selección del modelo? Si eso va a consumir mucho. También escuchamos de varios casos específicos y quieren saber cuál es la recomendación o cuáles tipos de modelos son adecuados. Entonces, Hugo Orde dice, en los proyectos de infraestructura natural orientados a la reducción de riesgo de desastres, en la fase de elaboración del expediente técnico se requiere una evaluación cuantitativa de la reducción del riesgo. Ello es de vital importancia en el dimensionamiento del diseño de la infraestructura. ¿Cuál de los modelos presentados permite calcular esa reducción cuantitativa del riesgo? También escuchamos de Remigio Galárraga sobre la calidad del agua. Es fundamental de muchos proyectos de suministro de agua para varios usos. Entonces, pregunta si hemos incluido modelos que pueden modelar la calidad del agua.
en la guía. Y Jorge Washington Laura Santos pregunta, ¿qué modelo hidrológico recomendaría para simular el rol de las terrazas en la reducción de la erosión del suelo? Así que tenemos esos 3 casos particulares. Están buscando recomendaciones, riesgo de desastres, calidad del agua y terrazas en erosión. Y cómo pensamos que la guía puede ayudar a los actores en esos procesos de selección que pueden ser bastante difíciles y críticos. Gracias Jenna, y también gracias por las preguntas. Creo que una de las cosas que primero quisiera resaltar es que este documento es una guía, ¿no es cierto? Entonces nosotros no estamos recomendando un modelo específico o no estamos tratando de apuntar hacia la selección de algún modelo en particular o de algunos modelos en particular, sino más bien lo que realmente queremos hacer con la guía es proporcionar un listado crítico para que las personas que la utilicen puedan ser quienes evalúen los modelos. Dentro de la guía nosotros hemos presentado una lista y está en una de las diapositivas o en 2 de las diapositivas que les mostré una lista de algunos modelos en donde decimos estos son modelos populares, estos pueden hacer esto y el otro, pero de ninguna manera esa lista trata de ser exhaustiva. Lo que realmente a mí me emocionaría más es que tomen la guía, la puedan utilizar. Obviamente la guía no es completamente perfecta, pero es una orientación para saber cómo se podrían seleccionar modelos que realmente nos vayan a ayudar a tomar buenas decisiones o que sean más efectivos para nuestro caso de estudio. Una de las situaciones más críticas que hemos visto, no solamente en Perú, no solamente en Ecuador, sino en muchos lados, en muchas instituciones, incluso en universidades, en varios países, no solamente de habla hispana, sino en otros continentes también, es que a veces cuando comenzamos a utilizar un modelo y nos centramos en un modelo, se convierte en la única herramienta que tenemos. Y caemos en ese problema del martillo de oro, en ese sesgo del martillo de oro. Entonces se dice cuando tienes un martillo, todos los problemas parecen un clavo. Entonces hay situaciones en las que estamos tan entrenados y conocemos tanto de un modelo que dejamos de lado otras alternativas que posiblemente son mejores que el modelo que conocemos. O a veces, incluso por cuestiones, digamos, políticas o por otras razones, se da preferencia a cierto modelo cuando no necesariamente es la mejor opción. Entonces, como digo, realmente lo que yo quisiera es que tomen esta guía, que utilicen estas preguntas. Si es que quieren aumentar preguntas, bienvenido. Y si es que quieren compartir esas preguntas con nosotros, incluso mejor, porque también podemos en siguientes ediciones de la guía que se puedan hacer en este o en otros proyectos, tener una mejor versión incluso. Pero estas 20 preguntas creemos que son bastante buenas como una base para que puedan guiarlos a qué modelos podrían ser mejores para su toma de decisiones. Ya en materia, hemos tenido varias discusiones sobre qué modelos podrían ser mejor para gestión de riesgos, qué modelos podrían ser utilizados para terrazas o para calidad de agua. Y ninguno de los modelos que generalmente se utilizan para la modelación hidrológica tradicional, que es solamente modelación de cantidad de agua y a veces modelación de sedimentos, funciona para esto. Por ejemplo, cuando queremos ver áreas de inundación, cuando queremos ver los efectos que podría tener este tipo de eventos extremos, necesitamos modelos distribuidos, necesitamos modelos hidráulicos y no modelos hidrológicos, pero podemos pasar por el mismo sistema de selección de modelos que estamos poniendo aquí. Por ejemplo, si es que en las preguntas de qué servicios ecosistémicos prioritarios necesitamos es control de eventos extremos y necesitamos datos desagregados y necesitamos evaluar zonas de inundación, solamente al responder esas preguntas del paso 2 estamos descartando un montón de modelos que están acá. Por ejemplo, SWAT no va a cumplir esos criterios, INVES no va a cumplir esos criterios, Hydrobit no va a cumplir esos criterios. Y tenemos que darnos poner una mirada en aquellos modelos que sí van a cumplir, o con los de terrazas, por ejemplo. ¿Qué queremos modelar con las terrazas? No necesariamente queremos modelar todo, necesitamos un modelo geotécnico para poder evaluar cuál es el efecto que tienen las terrazas sobre la estabilización de los taludes en el suelo, si es que es el problema, o estamos hablando de agua y queremos realmente ver cuál es la tasa de infiltración que tiene, cuál es
la tasa de recarga sobre los acuíferos o cuál es la producción agrícola que tenemos en las terrazas. Y ninguna de esas preguntas se van a responder, pero la guía de modelos, al poder llenar con esos requerimientos, necesitamos ver tasas de producción agrícola, ya nos van a decir qué modelos no responden esas preguntas y hacia qué modelos tenemos que ver. Entonces, ahorita realmente no podemos seleccionar modelos para esas aplicaciones, pero sí recomendarles que al aplicar la guía posiblemente van a tener muchas más luces sobre qué modelos se podrían utilizar. Y en términos de calidad de agua es un poco, se ha dado mucho más énfasis a la calidad física, sedimentos y algunos procesos químicos como el ciclo del nitrógeno o el ciclo de carbono, que sí están implementados en varios modelos hidrológicos, pero para otras variables químicas generalmente vamos a tener que utilizar ecuaciones y modelos propios desarrollados por el equipo de modelación, en donde los primeros capítulos de esta guía, cuando hablamos de cómo desarrollar modelos, posiblemente van a ser más valiosos en cuanto a la calidad del agua. Pero el proceso de buenas prácticas, de que un modelo tiene que ser calibrado, tiene que ser validado, que tiene que hacerse un análisis de sensibilidad, tiene que hacerse un análisis de incertidumbre, tienen que construirse escenarios, tienen que utilizarse buenos datos y tienen que interpretarse bien los resultados, son generalidades que siempre se van a tener que hacer. Entonces, como digo, la guía es mucho más general, es un nivel más alto que decir este modelo se utiliza de esta manera, este modelo de esta otra manera, sino es una orientación mucho más amplia para el uso de modelación en general. Muchas gracias, Boris. José o Tulio, ¿ustedes les gustaría agregar algo en cuanto a la selección de modelos? Yo solo agregar para que quede, digamos, y como decía, el margen de utilización de lo que ustedes o de lo que ahora estamos recibiendo, ¿no? Es eso, ¿no? A veces no estamos acostumbrados a decir, oye, la finalidad justifica el medio. No importa, la cosa es que alcancemos la finalidad y hacemos cualquier cosa, atropellando, siempre por hacer alusión a ese dicho muy común, ¿no? Finalidad justifica el medio. Yo creo que aquí no. Estamos frente a una finalidad decidiendo el medio más adecuado. Y eso va a depender de la capacidad de análisis que tengamos, lógicamente, en relación a las características de cada uno de los modelos, en lo que he visto, lo que he podido aprender ahora que nos manifestó Boris, ¿no? Ahí hay algunas condicionantes de cada modelo y quienes vamos a tomar decisiones, vamos a decir, necesito tomar esta decisión. Por lo tanto, los expertos y especialistas nos lo dirán, si el jefe, por decirlo así, o el señor congresista, o el presidente tal, o el comité tal, o el Consejo de Recursos Hídricos o la ANA tiene que otorgar reservas de agua para los futuros 50 años del proyecto hidráulico, este es el modelo ideal. Hay que darle esa lógica. Entonces, voy a decir, estamos aquí en un procedimiento estructurado y coherente de elegir el medio que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, ¿no? De manera, y tener certeza, y al fin y al cabo, de tener el impacto. Solamente agregaría eso, Jenna. Sí, y creo que sobre la selección de modelos es una decisión que lo hace cada equipo, ¿no? Y depende mucho de los recursos que tengan disponibles. Puede ser que simular un tipo de intervención de infraestructura natural específico no esté siendo representado en un modelo complejo y bueno, tengan que desarrollarlo ellos mismos. Pero si no tienen un equipo que puede desarrollarlo, pues van a tener que ir a modelos más simples probablemente. Y es ahí en cuando el proyecto INSH también intenta desarrollar los modelos CUBIC, que intentan representar el funcionamiento de algunas intervenciones en infraestructura natural en modelos simples que puedan ser utilizados por personas sin una formación muy extensa, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Un balance entre qué es lo más adecuado, cuán complejo pueden ir, cuántos recursos tienen, y bueno, si es que tienen tiempo y personal suficientemente capacitados para desarrollarlos. Y claro, y la otra condicionante, ¿no? Boris, creo que usted lo ha mencionado y ponerlo siempre sobre la mesa, o José, es la disponibilidad de la cantidad y calidad de información que te permita correr el modelo. Y va a depender de eso también, ¿no? Para que nuestros especialistas decidan, en determinado espacio territorial que se requiere tomar un nivel de decisión para orientar, por decir algo, inversiones en... Vamos a hablar, siempre cosecha de agua, las cabeceras de cuenca, en la zona media, alta. ¿Qué información tengo? El modelo me exige esto. No me voy a poder generar información ahora. Tal vez será futuro, y eso también creo va a ser un reto, y bueno, empezar a trabajar con las entidades rectoras como que es el CENAMI,
realmente en nuestro país, qué tanto está cubierto con información, la cantidad y calidad de información que necesitamos, pero indudablemente una condicionante para poder definir un modelo es cuánto de información disponible tengo con la calidad, aunque lógicamente hay formas ahora de discriminar y descartar informaciones, ¿no? Pero creo que el punto en todo caso es información disponible como un requisito para tomar un nivel de decisión qué modelo utilizar, ¿no? Excelente, eso me lleva a un par de otras preguntas más y quizás con eso vamos a tener que cerrar, pero creo que sería importante, justamente hay una pregunta de Cristian Farfán que dice, ¿la guía tiene alguna recomendación acerca de cómo realizar el proceso de calibración de un modelo hidrológico cuando no se cuentan con datos hidrométricos observados? También una serie de preguntas acerca de si la guía ofrece algún consejo de qué hacer cuando hay mucha escasez y cómo usar los resultados de los modelos en esos casos, escasez de datos. Y hay otra pregunta de Juan Julio Ordóñez Galvez que dice, en base a la modelación básica que se puede desarrollar, podríamos plantear la mejora y o fortaleza de la red observacional para mejorar las salidas. Así que, ¿cómo pensamos en esta conexión entre los datos observados y la modelación hidrológica? ¿Qué nos dice la guía al respecto? Gracias también por las preguntas. Esta creo que es una pregunta bastante crítica porque en nuestros países lamentablemente no siempre tenemos los datos que queremos. Existen algunas pocas cuencas que son muy monitoreadas porque son estratégicamente importantes por razones, por ejemplo, generación hidroeléctrica nacional, entonces es una cuenca muy importante, muy monitoreada, y otras cuencas que lamentablemente no tienen datos. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando en la guía, en el paso 6, cuando hablamos de generación de datos primarios, es hacer un análisis crítico del control de la calidad de los datos, que también responde a otra de las preguntas que está mencionada ahí, cuando hablamos de qué es presión, qué es exactitud, entre otros temas, y de dónde se podría o cómo se podrían obtener los datos para la modelación. Y también sobre datos secundarios, que es, ¿qué pasa si es que no tenemos datos? ¿Y cómo los podemos suplantar con datos que ya existen de otras fuentes, digamos? A veces creemos que no tenemos nada, cuando en realidad sí existe un universo de datos, posiblemente no de la calidad y de la certidumbre que queremos, pero que ya nos dan una idea para iniciar el proceso de modelación, y a través de la implementación de la modelación podemos evaluar más críticamente dónde están los vacíos más importantes para que en esos nos enfoquemos en el monitoreo de campo. También los análisis de sensibilidad, por ejemplo, nos ayudan a decidir eso. Si tenemos parámetros que son muy sensibles, posiblemente invirtiendo poco en solamente esos parámetros vamos a mejorar sustancialmente los resultados que si es que invertimos en toda una campaña de monitoreo cuando muchos de esos parámetros no van a tener un efecto en la modelación. Y finalmente, en términos de calibración y validación, lo que recomendamos como práctica, digamos, estándar es que sí, se tengan datos de caudal o de sedimentos o la variable que se quiera modelar para la calibración del modelo y para la validación, y que se separe la serie de tiempo y se pueda hacer esto. Pero cuando no existen estas posibilidades, lo que recomendamos es que se pueda hacer un compartir de características. Por ejemplo, si es que existe una cuenca en la que sí existen datos, que es muy parecida a la cuenca que yo quiero modelar, puedo calibrar mi modelo hidrológico con esta cuenca que sí tiene datos y luego utilizarla en mi cuenca que realmente es mi caso de estudio. Es decir, estoy compartiendo información. A eso lo llamamos predicciones en cuencas no monitoreadas, y a esto le llamamos regionalización. Entonces hacemos unas menciones a esto porque no es estándar la práctica, pero puede ayudar a compartir valores de parámetros calibrando cuencas cuando no tenemos datos de monitoreo. Entonces eso es parte de la discusión que se lleva a lo largo de la guía y que, como digo, idealmente nos va a ayudar a que podamos realizar mejores ejercicios de modelación. Me parece que nosotros en la guía lo tocamos de una manera superficial. En realidad, el tema de las cuencas no aforadas ha sido un desafío que ha tenido todo, o sea, que toda la comunidad hidrológica le ha dedicado una década, entre el 2003 y el 2012, y se publicó, me parece que un review de todo el avance que se tuvo y todos los métodos que existían hasta el momento en el 2013. Entonces, probablemente la referencia más precisa que pueden tener es el libro que
que contiene una batería de métodos bastante extensa. Pero en realidad es un tema un poco complejo, se reduce a intentar transferir parámetros de una cuenca que ha sido aforada a otra, como lo ha mencionado Boris, pero obviamente requiere un poco de conocimiento hidrológico, de poder leer las cuencas y poder entender que son similares en su comportamiento hidrológico. Bueno, las preguntas son tan interesantes que podríamos quedar otra hora respondiéndolas, pero hemos llegado al fin de nuestro tiempo juntos, entonces los agradezco mucho. Invito a los y las participantes de ver la guía y enviarnos sus reflexiones y retroalimentación sobre ello. Siempre buscamos mejorar. Y ahora le paso a Luis para cerrar el webinar. Muchas gracias, Jenna, y muchas gracias también por conectarse y por participar, a todas y a todos los que nos acompañaron en este importante e interesante evento. Solo indicarles un tema final por el chat. Les hemos compartido el enlace de descarga de la publicación que hemos presentado el día de hoy en calidad de primicia, de estreno, para que la puedan descargar libremente. Asimismo, la podrán encontrar en la web www.infraestructuranatural.pe, y solo me queda decir que sigamos construyendo una realidad favorable para la infraestructura natural. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.